Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento en el que los internautas lo estén viendo. Estamos aquí con Daniel Martínez, secretario general del Partido Libertario, PELI, que ha tenido a bien concedernos una entrevista a Voces Inconformistas, que se realiza gracias al Centro Erbenzuli para el Desarrollo del Talento. Bueno, Daniel, organizar un partido con las características del PELI es difícil, porque mucha gente no tiene una idea clara de lo que es el liberalismo y menos de lo que es el libertarianismo. Libertarismo. Es decir, ¿qué es, de forma así telegráfica, para que la gente nos entienda, qué es el PELI? Bien, el PELI es un partido de corte liberal libertario que se fundó en 2009, que aún no había llegado al partido, y bueno, que seguimos, llevamos ya 6 años dando la lucha, intentando dar voz al sector liberal y libertario de este país. Tú personalmente, ¿sí? ¿Cómo llegas al partido? Bueno, yo conozco el partido a través de búsqueda activa, porque bueno, yo entonces, creo que fue a mediados de 2011, antes de las generales, incluso antes, no recuerdo muy bien, pero bueno, lo encontré a través de... Empecé a interesarme a raíz de la crisis, ¿vale? De acuerdo a interesarme por temas económicos y a través de temas económicos, pues de temas un poco más filosóficos. Sobre todo lo primero que encontré fueron los vídeos de Jesús Huerta de Soto, y bueno, a través de ahí pues ya fui conociendo Instituto Mises y más autores, y hice una búsqueda activa porque me parecía bastante inusual, ¿no? Que no hubiera una opción política relativa a ello. Entonces bueno, encontré en su día el PELI y nada, pues empecé a implicarme. Vi que realmente yo creo que también fue un despertar a nivel individual, ¿no? El descubrir, ¿no? que uno es liberal. Cuando estás metido como todos estamos, ¿no? Realmente en un sistema educativo que es ya casi desde los 3 años hasta obligatorio, hasta un sistema educativo estatal, desde los 3 años hasta que los 16, ¿no? Creo. Hasta los 16 años, son 16 años más luego lo que hagas de universidad. Bueno, pues hice mi carrera y tal, en los que realmente el liberalismo pues veía por su ausencia. O sea, de hecho, incluso en los libros de historia, en toda la educación que se te da, o sea, jamás se te dan este tipo de opciones, ¿no? Entonces, realmente es como nuestro presidente lo compara muchas veces, y es verdad, es como salir de Matrix, ¿no? Es como realmente tomar la pastilla roja y decir, hostias, es que realmente esto es algo que yo he defendido toda mi vida, pero nunca realmente le había puesto nombre. O sea, yo sabía que era distinto a los demás, ¿no? Mientras los demás decías, no, es que hay que obligar a la gente a hacer esto, hay que obligar a la gente, a lo que yo siempre les decía, no, deja a la gente que haga lo que quiera, ¿no? Mientras no lastimen a nadie, o sea, mientras sea su propia libertad, pues deja a la gente que sean libres, ¿no? Entonces, pues bueno, si me enrollo un poco, perdona, pues bueno, a través de ahí pues me impliqué bastante en el partido. Yo creo que ayudé mucho, bueno, yo y mucha más gente, la verdad que hicimos un gran esfuerzo para poder presentarnos a las generales de 2011 por Madrid y Zaragoza, con el nuevo inconveniente que pusieron los partidos de status quo del tema de las firmas, y conseguimos, pese a esos obstáculos, presentarnos en Madrid y Zaragoza. En Madrid 5.000 firmas, incluso mediando recurso también y demás, o sea que fue el tema, y con mucho esfuerzo de la verdad de nuestra creciente base social, que es admirable. Tú te presentas a esas elecciones como candidato al Senado por Madrid. Sí, en las generales de 2000, sí.
Y luego, creo que hace relativamente poco, hace unos pocos años, eres secretario general del... Desde diciembre de este año pasado, que tuvimos nuestro tercer congreso, salí elegido presidente y salí elegido secretario general del partido. ¿Qué sistema hay exactamente en el PELIP para elegir a los cargos? Vale, bien, son listas abiertas, ¿de acuerdo? Y uninominales. En el Congreso, bueno, el Congreso, tenemos un Congreso a la anglosajón, como le gusta decir a Juan, en el que no tenemos 1 o 2 días de Congreso, sino que tenemos 3 meses de Congreso, en los que todos los afiliados pueden realizar todas las propuestas de modificación del programa, de modificación de estatutos que resulten convenientes y presentarse tanto a componer el Comité Ejecutivo Federal, ¿vale? Que es nuestro órgano, que es el órgano superior del partido, que está formado por 19 miembros, más presidente y secretario general. En los congresos pues hay tres elecciones. Ahí está la elección de presidente, la elección de secretario general y la elección de los miembros del CEF. La elección de los miembros del CEF es uninominal, o sea, quiere decir, los afiliados tienen una papeleta en la que pueden elegir los nombres que van a desahogar y pueden elegir hasta 19 o pueden elegir menos. Entonces, realmente tenemos un sistema de democracia interna. Sí, totalmente. Es más, es que además, por ejemplo, el CEF no toma, o sea, incluso todas las decisiones políticas, el programa marco, tenemos un programa marco que se revisa o es revisado en todos los congresos y que marca la línea política del partido. O sea, quiere decir, el CEF tiene mucho poder en el partido, pero realmente no puede cambiar la línea política del partido. O sea, son los afiliados en congreso quienes marcan la línea política de los próximos 3 años del partido. Hablando del programa marco, programa marco a nivel nacional, definís como un partido heredero del objetivismo gramsciano y del racionalismo. Sí, realmente heredero de muchas corrientes, bueno, ¿vale? Sí. O sea, Filosóficamente más. Sí. Entre ellas el objetivismo randiano, el pensamiento económico austriaco, o sea, y muchas otras corrientes liberales y libertarias, ¿no? Es importante el matiz que has dicho de liberales y libertarias porque Ayn Rand dijo en su día, creo recordar, que los libertarios los comparó con anarquistas de derechas. Sí, bueno. ¿Tú personalmente te sientes a gusto con esta definición o...? ¿Anarquistas de derechas? Sí. Yo me siento más cómodo con anarquista voluntarista. O sea, yo siempre me siento identificado con el término libertario. Para mí eso es clave. O sea, al final en el partido y en general yo creo que los liberales y algo estamos de acuerdo en que hay que devolver, no dar poder al individuo, sino devolver el poder que les ha arrebatado por el Estado al individuo, ¿no? Y obviamente promover o preferir aquellas relaciones que se dan de forma voluntaria entre las partes a no aquellas que vienen de una imposición con la excusa que sea, el bien común, los niños, la vida o lo que sea. Entonces, en ese sentido, porque al final los términos derecha e izquierda son muy complicados en general, ¿vale? Podríamos hablar de que es un anarquismo voluntario, es un anarquismo voluntarista, ¿de acuerdo? Eso es un anarquismo en el anarquismo que tienen algunos de nuestros miembros, ¿vale? Porque lo que tenemos es un anarquismo pues, en el que no simplemente no se censura los estilos de vida, sino que se promueve o se prefiere las relaciones voluntarias entre las personas. ¿Qué diferencia habría entonces entre un liberal clásico, en el sentido estricto, y un libertario? Bueno, no lo sé, tampoco sé mucho. Yo entiendo que los liberales clásicos, o también se puede llamar minarquistas, o los libertarios pueden ser minarquistas también, es una cuestión de grado al final, ¿no? Al final hay bastantes corrientes, ¿no? Los objetivistas también tienen posturas distintas respecto a ciertos temas, como por ejemplo propiedad intelectual,
pero yo creo que lo que es un liberalismo clásico, pues al final la diferencia está en las atribuciones que le da o que se cree que debe llevar el Estado, ¿no? Un liberal clásico, pues al final tendría un pensamiento pues más como Hayek, ¿no? O incluso Hayek que incluso supera incluso el liberalismo clásico en muchos casos, ¿no? Pero bueno, son temas de unas funciones mínimas del Estado que tienen que estar y demás, ¿no? Mientras que un libertario probablemente considera, no quiere decir un libertario no tiene por qué ser un anarquista, ¿vale? Pero puede considerarlos como un mal menor, ¿vale? Una intromisión del Estado en la vida de la gente, pero no como algo imprescindible. Es decir, que en un momento determinado el Estado, si no sirve, no para su cometido... Sí, yo creo que podríamos ver así la diferencia, pero tampoco, o sea, un libertario al final es una palabra moderna, es un movimiento que yo creo que tiene que debe mucho a Murray Rothbard en Estados Unidos y a través de él a todo el movimiento libertario que está plenamente vigente en Estados Unidos y que poco a poco está llegando también a Europa. Y yo creo que es una superación del liberalismo clásico en no darle tanta... O sea, no admitir todo como ciertas funciones como imprescindibles, sino que pueden estar sujetas a revisión del Estado. Por así decirlo, sería tener más vigilado el Estado que lo que ha tenido tradicionalmente, ¿no? Yo tampoco soy un experto, ¿vale? en temas filosóficos, entonces, no sé, quizás es la sensación que tengo y es una opinión personal respecto a ello. Bueno, pues yo creo que queda claro para el público general, está explicado de una forma pedagógica. No sé si conoces el libro que ha salido recientemente de María Blanco, Las tribus liberales. Sí, no lo he leído, la verdad, sí conozco que lo ha presentado y demás, pero no... En la presentación que fue en el Instituto Juan de Mariana, ella comentó que negar que el liberalismo podía tener muchos matices y que negar a alguien esa definición de liberal pues era lo menos liberal que podía haber. Nosotros, obviamente, no es muy liberales posturas como la de Fidel Castro o Hitler o Stalin, pero pero ¿tú estás de acuerdo con por ejemplo, esta afirmación? Por ejemplo, decirle Esperanza Aguirre que no es liberal. ¿Tú crees que decir eso sería faltar de algún modo al liberalismo? O sea, quiero decir, negar la definición de... Pues yo creo que a Esperanza Aguirre se le puede llamar de todo menos liberal, pero al final es una opinión mía y yo creo que es una opinión general de los que formamos el partido. Yo creo en la libertad de expresión. Vamos a ver, yo no voy a evitar ni que Esperanza Aguirre vaya y diga yo es que soy muy liberal o No, obviamente. ¿Entiendes? Porque bueno, al final a mí me interesan, como político, me interesan las acciones políticas, ¿vale? Entonces al final, a la hora de evaluar algo, ¿vale? Lo que tengo que ver, o alguien, o algún político, yo lo que me fijo son las acciones políticas que ha llevado. Entonces yo no puedo calificar la acción política de los 30 años de Esperanza Aguirre como liberal en ningún caso. Tiene a lo mejor alguna cosa que sí, que por ejemplo la libertad de horario, pues sí, es una medida claramente liberal, pero eso es una gota de agua en el desierto de 30 años, ¿de acuerdo? Y con mucha arena de burbuja inmobiliaria, de un metro y unas infraestructuras en Madrid que están infrautilizadas y en las que nos hemos gastado una barbaridad, en una deuda pública madrileña que es de las mayores de España y así en muchos temas. Entonces no sé, yo no creo, como María Blanco dice, que no se puede negar la palabra liberal a nadie.
pues no sé, pues alguien pensará que sí, otro que no. Y al cabo cada uno es libre de etiquetar, ¿no? Al final estamos hablando de etiquetas y desde luego yo respeto lo suficientemente al liberalismo como para no llamar por ejemplo, a Esperanza Aguirre liberal, ¿no? Yo creo que el liberalismo es otra cosa muy distinta y el liberalismo no está en los partidos conservadores y el liberalismo lleva ausente de la vida política española mucho tiempo, demasiado tiempo. Se habló, sobre todo en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, sí, de una alianza entre liberales y conservadores que ustedes rechazan, vosotros rechazáis. Pero en vuestra idea de... No, pero o sea, yo no rechazo una alianza entre liberales y conservadores, o sea, no sé. Bueno, el programa sí. comentaba, pero, o sea, decía que igual esto... ¿Pero quién comentaba? En el programa de Marco, al que hacíamos referencia sí. antes, se decía, no se expresaba un rechazo, pero de alguna manera sí que se venía a decir que no era el liberalismo puro, no era una forma de... No, vamos a ver, yo creo que pero lo que habla el programa Marco, de acuerdo, es que llevamos ya mucho tiempo los liberales en este país siguiendo, ¿no? Y siendo, por así decirlo, haciendo seguidismo de las políticas conservadoras, ¿no? Y que realmente este partido libertario, es un partido para los liberales y para los libertarios. O sea, aquí en el partido no tenemos, o sea, no queremos, quiero decir, los conservadores tienen ya multitud de opciones en el panorama político español como para irse a ellas. Eso no quiere decir que en un futuro, en una acción política, pues podamos llegar, pero entre iguales, o sea, entre partidos, no siendo comparsas dentro de un partido conservador como el PP, ¿sabes? Para que el día de las elecciones pues el Partido Popular pase a sus liberales diciendo que aquí están los liberales para intentar atraer el voto liberal. No es así, o sea, quiero decir, nosotros los liberales ahora ya tienen su partido, los liberales y libertarios tienen su partido y es de esperar, o esperamos, ¿vale?, aglutinar ese voto y poder llegar a pactos, o sea, poder ser fuerza de gobierno y por lo tanto poder hacer llevar a cabo propuestas políticas y llevar a cabo acción política digna y con unos intereses realmente que representen las ideas liberales y libertarias de este país.